Hola, bienvenidos a la clase de entrenamiento. ¿Sí? En esta clase vamos a ver qué es el entrenamiento, magnitud de las cargas, principios del entrenamiento, cargas externas, cargas internas, homeostasis, capacidades condicionales, capacidades coordinativas. O sea que vamos a ver todo lo referido a lo que tiene que ver con el entrenamiento, con eso que nosotros como profesionales del fitness tenemos que aplicar. Para arrancar vamos a meternos en la definición de entrenamiento. Podemos encontrar muchas definiciones de diferentes autores. Yo lo que quiero es que formulemos la definición de entrenamiento entendiendo lo que sucede al momento de entrenar a alguien. Primero y principal, entender que el entrenamiento es un proceso. Cuando hablamos de proceso, hablamos de algo que se tiene que sostener en el tiempo. ¿Sí? Tenemos que entender que mientras realizamos ese proceso con planificación de por medio, tenemos que respetar reglas. Esas reglas en lo que es el entrenamiento se llaman principios. Principios del entrenamiento, que son esas reglas que no puedo no cumplir al momento de planificar. Ese proceso, esa planificación, me llevan a mí a generar un estímulo. Ese estímulo se llama carga externa. La carga externa es lo que nosotros conocemos como estímulo, ¿sí? Esa carga externa me genera un desequilibrio a nivel interno. El equilibrio interno se llama homeostasis. Cuando yo genero esa carga externa, genero un desequilibrio a nivel interno que tiene que ver con la ruptura de esa homeostasis y que tiene que ver con la carga interna. ¿Sí? Entonces, ese proceso de planificación, respetando los principios del entrenamiento, ejecutando una carga externa que me va a generar un desequilibrio a nivel interno, que tiene que ver con todo lo que sucede a nivel interno, se llama carga interna, ¿me va a generar qué? Me van a generar adaptaciones específicas en el organismo. Pero para que esas adaptaciones, que es lo que me va a mejorar la condición física de mi alumno, sucedan, tenemos que cumplir con todos estos requisitos que acabo de mencionar en la definición de entrenamiento. Con ese proceso, con esos principios, con esa carga externa que genera una ruptura de ese equilibrio interno, con esa modificación de ese medio interno que tiene que ver con esa carga interna y que me va a generar una adaptación, que después se lo voy a explicar bien cómo sucede ese famoso proceso de supercompensación. Les hablé de carga interna y les hablé de carga externa. Cuando hablo de carga externa, ¿sí? Ya vimos que es ese estímulo. Cuando aplicamos un estímulo, nosotros al momento de planificar tenemos que tener en cuenta volumen de trabajo, que tiene que ver con la cantidad de repeticiones, cantidad de series, cantidad de kilómetros que corro, ¿sí? La cantidad. Intensidad de trabajo tiene que ver con ese porcentual de esfuerzo que yo voy a realizar, ¿sí? Esa intensidad que le voy a poner a lo que voy a hacer, a la velocidad que voy a correr o a los kilos que le voy a poner al ejercicio que voy a hacer. Tiene que ver con la intensidad. La densidad tiene que ver con la relación entre el tiempo que voy a trabajar a ejecutar ese estímulo y el tiempo que voy a descansar. Entre el tiempo de trabajo y el tiempo de recuperación tiene que ver la densidad. Luego tenemos lo que sería la duración, que es cuánto va a durar ese estímulo. Y luego la frecuencia, cuántas veces lo voy a aplicar en el tiempo. Como bien vimos, esos estímulos generan modificaciones a nivel interno que se llaman carga interna. Esa carga interna tiene que ver con todo lo fisiológico, con la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los niveles de lactato, el consumo de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay adaptaciones que suceden en el momento y hay adaptaciones que suceden con el tiempo. La frecuencia cardíaca, cuando ya arrancamos con el ejercicio, es algo que se modifica rápidamente, ¿sí? Y así tenemos adaptaciones constantemente que tienen que ver con la carga interna. Les expliqué que el entrenamiento es un proceso y que teníamos que al momento de planificar tener en cuenta una guía, ¿sí? Y esa guía se llaman principios del entrenamiento. En esta guía tenemos 10 principios del entrenamiento que yo voy a explicarles uno por uno como para entenderlo de manera íntegra. Primer principio, principio de progresión.
Cuando hablamos de progresión, hablamos de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Poder ir generando modificaciones en esa carga externa, modificaciones en el volumen, en la densidad, en la intensidad, y eso me va generando una progresión de trabajo. Luego tenemos la periodización, en donde las cargas, ¿sí?, que voy a ir generando me van a generar adaptaciones. Esas adaptaciones, ¿sí?, se generan de manera ondulatoria, por ende, tengo que ir constantemente generando modificaciones en esa carga que voy a implementar, y eso se llama periodización. Luego, el principio de unidad funcional, que tiene que ver con entender al cuerpo como un todo y no como partes aisladas. Luego, el principio de individualización. Cuando vimos la definición de personal trainer, hablamos de persona y de individuo. Bueno, este principio tiene que ver con eso, con entender que todos los individuos son diferentes y que nosotros tenemos que poder armar un plan de entrenamiento lo más individualizado posible. Principio de multilateralidad, que tiene que ver con esa unidad funcional que mencioné anteriormente, y entrenar un todo, entrenar el sistema nervioso, entrenar el cerebro, ¿sí?, en todas sus partes, ¿sí? Principio de especificidad. El entrenamiento tiene que ser específico. ¿Específico a qué? Específico al objetivo que quiero lograr. Para cada objetivo hay un tipo de entrenamiento y eso es lo que lo hace específico. Principio de repetición. Cuando hablamos de repetición tenemos que entender, por ejemplo, en el aprendizaje de una técnica, repetir un ejercicio varias veces de manera correcta hace que yo incorpore habilidades motrices básicas y eso hace que yo, mediante esa repetición, aprenda la técnica, ¿sí? Fundamental la repetición. Fundamental el principio de continuidad. Para que ese fenómeno de adaptación se cumpla, necesito tener continuidad en ese proceso de entrenamiento, en esa planificación. Si no tengo continuidad, la adaptación no se va a cumplir. Principio de recuperación. Es tan importante entrenar como descansar. Cuando hablamos de recuperación en fisiología, se habla de fase anabólica, ¿sí? Cuando uno entrena, se genera una fase catabólica, en donde hay un gasto, ¿sí?, una destrucción. Cuando yo estoy en proceso de recuperación, se llama anabolismo. ¿Qué hace el organismo? Está tratando de volver a generar ese equilibrio interno y mediante ese proceso de recuperación lograrlo. Y por último, ¿sí?, el principio de supercompensación, que tiene que ver con esa carga, con ese catabolismo, con esa recuperación y con volver a generar otra carga, y que tiene que ver con la continuidad y que tiene que ver con todos los principios que mencionamos anteriormente. Si queremos que la supercompensación se cumpla, tenemos que tener esa hoja de ruta que son los principios del entrenamiento. Lo que voy a hacer ahora en este cuadro es explicarle un poco cómo funciona o qué es lo que sucede con el principio de supercompensación. Primero que nada, como vimos recién, se aplica ¿qué? Un estímulo. Ese estímulo es la carga que aplicamos. ¿Tiene que ver con qué? Con la carga externa. Luego del estímulo se genera una ruptura al medio interno, una ruptura de la homeostasis. Y eso tenía que ver con la carga interna, todo lo fisiológico. Eso lo que hace es que yo genero un desequilibrio, ¿sí?, y se genera un desgaste que tiene que ver con lo catabólico. Le doy tiempo de recuperación, ¿sí?, y eso tiene que ver con lo anabólico. Entonces, esa carga, ese desequilibrio, ese gasto, esa recuperación, se genera un nuevo nivel. Y eso tiene que ver con el proceso de supercompensación, en donde vuelvo a generar una carga externa, vuelvo a generar modificaciones en el medio interno, se genera un gasto, se genera una parte anabólica y se vuelve a generar otro estímulo y se vuelve a generar otro nivel. De esta manera funciona lo que llamamos adaptación específica. Ahora, esto contado parece simple, pero si nosotros no tenemos en cuenta el volumen, la intensidad,
la densidad, la duración, la frecuencia, al momento de generar una carga de entrenamiento, puede pasar que esto no suceda. Si nosotros aplicamos las cargas de manera correcta, dando todo eso que acabo de explicar recién, sucede esto, lo que están viendo en este gráfico. Se genera una carga, se genera un proceso catabólico, se genera un proceso anabólico, se genera la curva de supercompensación. Ahora en este gráfico les voy a mostrar 3 cosas que pueden suceder en entrenamiento. El primer ejemplo, estamos viendo cómo se genera una carga, respetando los principios del entrenamiento, con continuidad, con repetición, con progresión, con una buena periodización, y fíjense cómo la curva va de manera ascendente, ¿sí? Y cada vez se genera un nuevo nivel. Eso es cumplir con ese proceso de adaptación. En el segundo ejemplo no se cumple con uno de los principios. Si ustedes ven el gráfico, ¿con qué principio no se cumple? No se cumple con el principio de continuidad. Fíjense que se da una carga de entrenamiento, ¿sí? Se le da un tiempo de recuperación, pero cuando se vuelve a generar la próxima carga de entrenamiento, pasó mucho tiempo. Entonces se genera una meseta y no se puede generar lo que se llama esa curva que genera anteriormente. Y en el último ejemplo, genero un estímulo de entrenamiento y sin dar el descanso correspondiente, genero otro y otro y otro y otro y otro. Entonces fíjense cómo la curva empezó a caer de manera exponencial. O sea, está cayendo drásticamente. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con el proceso de recuperación. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que si aplicamos los estímulos, la curva va de manera ascendente. Que si aplicamos los estímulos de manera tardía, se genera un amesetamiento. Y que si aplicamos los estímulos uno atrás del otro, ¿sí? De manera consecutiva, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? No solo no nos mantenemos, sino que incluso entrenando empeoramos. Entonces, en este cuadrito lo que vemos es un resumen de lo que tiene que suceder para que ese proceso de adaptación se cumpla, que es tan importante el trabajo como el descanso, que hay que ser oportunos al momento de aplicar esos esfuerzos, esa carga de entrenamiento, y que el desgaste y la supercompensación son posterior a ese estímulo de entrenamiento y es proporcional a la carga que yo ejecuto. Vamos a meternos en lo que son las capacidades físicas. Cuando hablamos de capacidades físicas, hablamos de capacidades condicionales y hablamos de capacidades coordinativas. ¿Sí? Vamos a meternos en lo que son las capacidades coordinativas primero, que tienen que ver con el equilibrio y que tienen que ver con la coordinación. Todo lo que tiene que ver con el equilibrio, la estabilidad y toda la parte propioceptiva, lo vamos a ver profundamente cuando veamos lo que es el entrenamiento funcional y le vamos a dedicar un capítulo a todo lo que es la estabilidad, el equilibrio y cómo trabajarlo. Nos vamos a meter en lo que es la coordinación. Cuando hablamos de coordinación, no solo estamos hablando de la escalerita, el cuadrilátero. Cuando hacemos trabajo de fuerza, estamos coordinando. Tenemos que empezar a entender eso. Tenemos que empezar a entender de que en entrenamiento suceden un montón de cosas, ¿sí? De manera simultánea, y que predomina algo sobre el resto. Pero que cuando estoy haciendo fuerza, está predominando en los trabajos de fuerza, de reclutamiento, de lo que sea, pero hay una coordinación, ¿sí? Que ahora le voy a explicar bien qué tipo de coordinación y cómo sucede. Lo que tenemos que entender, primero y principal, cuando hablamos de coordinación, es que hablamos del sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos de que ejercemos un estímulo, ese estímulo es procesado, o sea, lo podemos visualizar, lo podemos oír, o sea, ese estímulo se recepciona mediante los sentidos, ¿sí? Se percibe. Una vez que se percibe, se procesa en el sistema nervioso y una vez que se procesa, se genera la acción motriz. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que cuando alguien hace algo, primero lo interpretó, lo procesó y lo ejecutó. Y eso tiene que ver con la coordinación. Dietrich y Harret cita las capacidades coordinativas, las diferencia en 7. ¿Sí? Orientación, que tiene que ver la capacidad que tenemos de
orientar a nuestro cuerpo con el exterior, la capacidad de reacción que tiene que ver con lo que acabo de explicar recién, en donde visualizo el estímulo y ejecuto. Bueno, la reacción es ese tiempo entre que visualicé y ejecuté. Antes de empezarme a mover tiene que ver la reacción. Diferenciación tiene que ver cómo las diferentes partes del cuerpo se sincronizan para realizar un movimiento. Acoplamiento y sincronización tiene que ver cómo los diferentes grupos musculares trabajan en sinergia, algunos como agonistas, otros como antagonistas, como lo vimos en la clase de anatomía, y otros de manera estabilizadora, pero todos trabajan en equipo y se sincronizan para realizar una acción coordinativa. Equilibrio tiene que ver con el estado de equilibrio del cuerpo. La adaptación, que tiene que ver con lo que acabo de explicar recién, ese proceso que debo permitir que suceda dando el tiempo de descanso y lo que tiene que suceder. Y el ritmo, que es cómo el cuerpo se adapta a ese estímulo externo que uno le genera. Cuando hablamos de capacidades coordinativas, como bien les expliqué recién, hablamos de fuerza. Cuando hablamos de fuerza, hablamos de contracción muscular. Entonces, vamos a encontrar que las capacidades coordinativas tienen que ver con la coordinación intramuscular y la coordinación intermuscular. ¿Qué es la coordinación intramuscular? La coordinación intramuscular es lo que sucede dentro del sarcómero. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase de anatomía el sarcómero y la contracción muscular? Bueno, cuando todas las unidades motoras de un mismo grupo muscular, ¿sí?, se sincronizan, se juntan para realizar una acción de manera coordinada. Eso tiene que ver con la coordinación intramuscular. ¿Cuándo sucede? Cuando trabajo la fuerza máxima, la fuerza submáxima, cuando trabajo niveles de fuerza muy altos en donde tiene que haber un gran reclutamiento de unidades motoras para que eso suceda. Y por otro lado, la coordinación intermuscular. ¿Y qué significa la coordinación intermuscular? Significa cómo diferentes grupos musculares se van sincronizando para poder realizar una acción de manera coordinada. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un ejercicio de levantamiento, ¿sí?, en donde involucramos los músculos del tren inferior, del tren superior y obvio que los músculos de la zona media para que me generen estabilidad, tiene que ver con la coordinación intermuscular, en donde el movimiento sale de manera fluida. ¿Por qué? Porque coordiné tren inferior con tren superior y con zona media. Por eso los ejercicios de levantamiento olímpico que tienen un alto grado de coordinación intermuscular y si encima le meto carga, tienen un alto grado de coordinación intramuscular. Por eso es que nos generan tan buenos resultados. ¿Qué elementos voy a utilizar para trabajar la coordinación? Nos vamos a encontrar con cuadriláteros, los vamos a encontrar con escaleritas, nos vamos a encontrar con vallitas, como vimos en la primera clase. Cualquier elemento que me genere un cambio de situación, que yo con el sistema nervioso central tenga que generar un ajuste, estoy trabajando la parte coordinativa. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar un video para que vean la técnica correcta, ¿sí?, al momento de enseñar los ejercicios de coordinación. En este video vamos a mostrarle de manera práctica la técnica correcta para los ejercicios de coordinación, que también es la misma técnica para los ejercicios de acción, reacción o de velocidad. Primer paso, enseñarle a nuestros alumnos a que deben apoyar la mitad de la suela de la zapatilla para adelante, o sea, el apoyo es con los metatarsos. Segundo, el tiempo de contacto en el suelo tiene que ser el menor tiempo posible de contacto, es como que aplaudo el piso. Y tercero, la tibia debe ir inclinada hacia el frente. Eso me demuestra que el cuerpo está en posición de velocidad,
¿sí? Que está en posición de ataque permanentemente. Vamos a mostrarle diferentes ejercicios, pero la idea es que puedan aprender el vocabulario correcto para enseñar este tipo de ejercicios. Primero lo que vamos a entender es cuál es la pierna de ataque y cuál es la pierna de recobro. La pierna de ataque es aquella que rompe la inercia. Ese primer paso que damos es la pierna de ataque. Ahora, Cristian nos va a mostrar un ejercicio que se llama skipping simple, que es un apoyo por cuadrado. Cuando va, arranca, rompe la inercia, o sea que la pierna de ataque va a ser la derecha, cuando viene, la pierna de ataque va a ser la izquierda. Bien, ese fue un ejercicio simple en donde el ataque, el inicio, ¿sí? Se generó y después fue cambiando la pierna que atacaba. Ahora vamos a hacer un skipping doble, en donde la pierna de ataque es la que rompe la inercia y hay una pierna de recobro, que lo que tiene que hacer es igualar a la pierna de ataque. O sea que Cristian va a realizar 2 apoyos por cuadrado, por eso se llama skipping doble. Cuando va, rompe con la derecha, cuando vuelve, rompe con la izquierda. Excelente. Excelente. Fíjense el tiempo de contacto, fíjense cómo toca el piso rapidísimamente. Ahora aprendimos la técnica, entendimos bien cuál es la pierna de ataque, cuál es la pierna de recobro. Ahora lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros alumnos es que estos ejercicios los realicen en todas las direcciones, en todos los sentidos y de todas las maneras. O sea, correr para adelante, correr para atrás, correr de costado. Por ejemplo, vamos a trabajar la lateralidad. Cristian, ponete de costado. Ahí Cristian está de costado. Va a venir de costado y va a volver de costado. Cuando viene, fíjense que la pierna de ataque es la derecha, porque es la que rompe la inercia. Cuando vuelve, la pierna de ataque es la izquierda. Vamos. Skipping doble lateral sería. Skipping doble lateral. Excelente. Podemos trabajar para adelante con un skipping doble y volver para atrás. Para adelante y vuelvo para atrás. Bien, entonces, lo que hice fue ir para adelante, ir para atrás, trabajar para los costados, trabajar la lateralidad. Aprender la técnica correcta para los ejercicios de coordinación. Acuérdense lo que vimos en la clase. Cuando trabajo la coordinación estoy trabajando el sistema nervioso central, en donde se emite una orden, ¿sí? Y esa orden es interpretada con el cuerpo y ejecutada al momento de un skipping simple, un skipping doble. Por ende, esa orden genera un movimiento. Ese movimiento se tiene que realizar de manera correcta para ser incorporado en esa biblioteca, ¿sí? Que tiene el cerebro, que tiene el sistema nervioso, que se llaman habilidades motoras. En este video la idea es mostrarles un poco, entender lo que es la velocidad de reacción. Tenemos que entender que la velocidad de reacción trabaja mediante un estímulo. En este caso vamos a trabajar mediante un estímulo visual, que es un círculo verde, un círculo blanco. Cuando se genera la activación, ¿sí? Mediante un estímulo visual, yo tengo que ante eso poner una respuesta. En este caso, la consigna es: círculo verde, tiene que correr Cristian a su derecha, al cono que está a su derecha. Círculo blanco, al cono que está a su izquierda. ¿Sí? Lo que tenemos que entender que la acción motriz se tiene que realizar según el color. No importa si yo levanto la mano derecha o la mano izquierda, que incluso lo puedo hacer para confundirlo a Cristian. El verde es la derecha y el blanco es la izquierda. Vamos a ponerle un ejemplo como para que ustedes lo vean. Verde va a la derecha, blanco va a la izquierda, no importa con qué mano yo la levanto. ¿Sí? ¿Listo? Bien, entonces,
Lo que tenemos que entender es bien básico, es un estímulo visual, significa que él mediante la vista reconoce el color, reconoce el estímulo, lo relaciona con la consigna y genera la acción motriz y genera el movimiento. Lo podemos hacer mediante estímulos auditivos, lo podemos hacer mediante estímulos táctiles, ¿sí? Por ejemplo, me voy a guardar los colores, ¿sí? Cuando hago un aplauso, ¿sí?, va a la derecha. Cuando hago 2 aplausos, va a la izquierda. ¿Ok, Cris? Un aplauso, tu derecha. 2 aplausos, tu izquierda. ¿Sí? Bien. Ponete de espalda, Cristian. De espalda, exactamente. Lo que vamos a hacer es, vamos a seguir con el estímulo auditivo, por ende él no me está mirando si aplaudo una vez o si aplaudo 2 veces. Entonces, cuando escuchás un aplauso, Cris, vas a la derecha, ¿sí? Estando de frente, ¿sí? A tu cono derecho. Y 2 aplausos, tu cono izquierdo. Bien, ahí fue a su derecha estando de espalda. Vamos al cono de la derecha estando de frente. ¿Sí? Ponete de frente, Cris. El cono de la derecha, el cono de la izquierda. Ponete de espalda. Un aplauso derecha, 2 aplausos izquierda. Bien, ¿se entiende? Se le trabó un poco, ¡pum!, resolvió. Tiempo de reacción. Vamos de vuelta. Bien, excelente. Le quería mostrar 2 cosas en ese video y que lo vean en tiempo real, porque incluso él ni siquiera sabía lo que yo iba a hacer. Fíjense cómo. Necesitó un tiempo para elaborar la respuesta. Cuanto más rápido se ejecute es porque mejor entrenado estoy. Y después, si yo hago este tipo de ejercicios muchas veces y no doy la pausa que tengo que dar, entro en fatiga. Este tipo de ejercicios para hacerlo. Poquito tiempo en tema de trabajo, intervalos cortos y recuperar bastante, y poquito tiempo en tema de volumen, 5 minutos a 15 minutos como máximo. ¿Por qué? Porque lo que se cansa es el sistema nervioso central. No es un tema de un agotamiento de energía, ¿sí?, a nivel metabólico, sino es un agotamiento de energía del sistema nervioso central. Cuando el alumno empieza a fallar y este tipo de trabajos o los de coordinación no salen, corto el entrenamiento y pasamos a otra cosa. En los videos que acabamos de ver, primero vimos la técnica correcta para los ejercicios de coordinación, ¿sí? Fundamental enseñar la técnica, fundamental. Y respetar los principios del entrenamiento, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Lo que ustedes tienen que entender es que en el sistema nervioso central funciona como una biblioteca. En esa biblioteca tenemos espacio para guardar lo que se llaman habilidades motrices básicas. ¿Qué significa? Que yo enseño la técnica, se aprende la técnica. Si una persona, gracias a la repetición de un gesto de manera correcta, aprende la técnica, ya el sistema nervioso incorpora esa técnica y no tiene que preocuparse porque ya está incorporada. Una vez que yo incorporo esa huella, el movimiento sale de manera fluida. Y empiezo a incorporar diferentes huellas, diferentes habilidades motrices. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso es tan importante el aprendizaje de la técnica. No puedo hacer nada de lo que vengo contando hasta ahora si no tengo la técnica correcta. Vamos a meternos en lo que serían las capacidades condicionales. Cuando hablamos de capacidades condicionales son 4. Fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Vamos a empezar por fuerza, ¿sí? Bien, tenemos distintos tipos de fuerza. Ya vimos en la clase de anatomía los tipos de contracción muscular. Ahora nos vamos a meter en los tipos de fuerza. Y tenemos fuerza máxima, fuerza explosiva,
o fuerza potencia, fuerza hipertrofia y fuerza resistencia. Cuando hablamos de fuerza máxima, hablamos del máximo de esfuerzo que uno puede hacer. Para entrenarla, se puede entrenar la fuerza submáxima, ¿sí? Que es cerquita de ese 100%. Cuando hablamos de fuerza máxima es el 100%, cuando hablamos de fuerza submáxima es entrenar 90 a 98% de SRM. O sea que el 100% es una repetición, que cuando veamos la clase de evaluación vamos a ver cómo y de qué manera sacar un RM. Ese es mi 100% de fuerza. Luego, al 90, 95, 98% de ese 100% entreno la fuerza submáxima, ¿sí? ¿Y cuántas repeticiones voy a hacer? 2, 3 repeticiones, menos de 4. ¿Y cuánto tiempo voy a recuperar? 3 a 5 minutos. Cuando hago este tipo de trabajo de fuerza necesito la recuperación total porque la intensidad es máxima. Cuando hacemos trabajo de fuerza máxima, acordémonos que predomina el trabajo de coordinación intramuscular, que era cuando todas las unidades motoras del grupo protagonista, del grupo agonista que yo estoy involucrando, se fusionan, se juntan para poder, ¡pum!, sacar ese ejercicio adelante. Vamos a lo que sería fuerza-potencia. Cuando hablamos de fuerza-potencia tenemos que entender que estamos aplicando fuerza más velocidad, ¿sí? La potencia es aplicar un elemento de fuerza, pero de manera veloz. Si volvemos para atrás a lo que es la fuerza máxima, aplicamos fuerza, niveles máximos de fuerza. ¿El movimiento cómo va a ser? Súper lento, porque estoy en niveles máximos de fuerza. Entonces, para trabajar la fuerza-potencia, voy a trabajar a un porcentaje menor, a un 50-60% de ese 100%, ¿sí? Entre 4 a 8 repeticiones, haciendo que los movimientos a altísima velocidad de ejecución. Y el tiempo de recuperación también va a ser de manera completa, 3 a 5 minutos. ¿Por qué? Porque no trabajo a alta intensidad de carga, pero sí la velocidad es la que me maneja la intensidad. Y si yo quiero realizar los ejercicios de potencia y luego otro ejercicio de potencia y mantener esa intensidad en lo que es la velocidad de ejecución, tengo que recuperarme de manera completa. Cuando hablamos de fuerza-potencia, fuerza explosiva, se relaciona con la fuerza reactiva, ¿sí? Que tiene una relación directa con lo que se conoce como SEA. ¿Qué es el SEA? El SEA es el ciclo estiramiento-acortamiento, que tiene que ver con ese componente elástico que tiene el músculo, que tiene que ver con una máxima velocidad de ejecución, que tiene que ver con un mínimo de tiempo de contacto, ¿sí? Y que tiene que ver con una preactivación del sistema nervioso central. Tenemos que entender, ¿sí?, que cuando aplicamos la fuerza reactiva, la potencia, el tiempo de contacto en el piso tiene que ser el menor tiempo posible. Se habla de que para que realmente haya un gran reclutamiento de las fibras del tipo 2B, ¿sí?, que son las fibras explosivas, los tiempos de contacto tienen que estar por debajo de 200 milésimas de segundos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si estamos haciendo trabajos de salto en el cajón, caigo y salto, cada vez que caigo y vuelvo a saltar, ese contacto en el piso se tiene que realizar en el menor tiempo posible. Y ahí estoy trabajando lo que se conoce como pliometría, fuerza reactiva, fuerza explosiva. Cuando hacemos trabajos de fuerza máxima, ¿sí?, y seguido de un ejercicio de fuerza máxima o submáximo, le aplicamos un ejercicio de potencia, que es un ejercicio de velocidad. En este caso, le estoy poniendo un ejemplo en donde aplico una sentadilla como ejercicio de fuerza. Hago 2, 3 repeticiones al 90-95% de mi 100%. Dejo el ejercicio de sentadilla y hago 8 saltos al cajón, ¿sí? O sea que hice un trabajo de fuerza máximo, submáximo, y seguido hago un trabajo de potencia. Eso se llama contraste o transferencia. La diferencia es que hoy en día
siempre se llamó transferencia. Hoy en día diferencian. Cuando haces el ejercicio de fuerza, seguido el ejercicio de fuerza, el ejercicio de potencia, lo llaman contraste. Cuando haces ejercicios de fuerza, terminás con todos los ejercicios de fuerza y después haces los ejercicios de potencia, los llaman transferencia. O sea que la diferencia es, hago el ejercicio de fuerza, hago el ejercicio de potencia, contraste. Hago los ejercicios de fuerza y hago los ejercicios de potencia, transferencia. Cuando hacemos el trabajo de contraste, lo que tenemos que tener en cuenta es que el ejercicio de fuerza tiene que ser del mismo grupo muscular que el ejercicio de potencia. Ejemplo, como le estoy poniendo acá. Hice una sentadilla, después hago un salto. Hago una flexión de brazo y después hago lanzamientos contra la pared. Hago una dominada y después hago lanzamientos contra el piso, golpeo. ¿Sí? O sea, lo que hago es generar un movimiento de fuerza de un grupo muscular y luego un movimiento explosivo del mismo grupo muscular. Vamos a meternos en lo que es la hipertrofia, ¿sí? Cuando hablamos de hipertrofia hablamos de trabajos entre el 70 y el 85% de SRM, entre 6 a 12 repeticiones con un tiempo de recuperación de 1 a 3 minutos. Vamos a tener, al momento de planificación, vamos a tener una clase pura y exclusivamente de hipertrofia, en donde vamos a ver los factores que determinan la hipertrofia, en qué varía trabajar al 70 o al 85, en qué varía recuperar 1 minuto, recuperar 3, ¿sí? Porque va a depender a dónde apunto ese trabajo de hipertrofia. Pero vamos a tener una clase pura y exclusivamente de hipertrofia con el armado de rutinas y con un montón de herramientas para desarrollar la hipertrofia. Y por último, seguimos con lo que es la fuerza-resistencia, en donde tenemos que trabajar entre el 40 al 60% de ese RM, de ese 100%, en donde vamos a realizar repeticiones por encima de las 15 y donde la recuperación puede estar entre 1 minuto a minuto 30, 1 minuto, 2, 45 segundos. Lo que tiene la resistencia es que como se trabaja a baja intensidad, puedo jugar con esa densidad. ¿Se acuerdan? La densidad era el tiempo de recuperación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de recuperación. Bueno, cuando hago fuerza máxima no puedo aplicar mucha densidad porque me tengo que recuperar. Cuando hago resistencia puedo trabajar con tiempos cortos de recuperación porque la intensidad es baja. Como para terminar con lo de fuerza, tenemos que imaginarnos todos estos tipos de fuerza que yo les mencioné y ubicarlos, como ven en la filmina, en una pirámide, en donde la fuerza de resistencia, que es la que se trabaja a menor intensidad, es la fuerza base, es con la fuerza que yo voy a arrancar cada vez que arranco con un alumno a entrenar, ¿sí? Un principiante arranca con esta fuerza base y de manera lineal, ascendente, voy a ir mejorando y voy a ir empleando los distintos tipos de fuerza, manejando las progresiones, manejando las periodizaciones, modificando las cargas para llegar al máximo de fuerza, ¿sí? Siempre apunto a la punta de la pirámide. Vamos a meternos en lo que es la resistencia. Cuando hablamos de resistencia, tenemos que entender que tenemos lo que es la resistencia anaeróbica, que es sin presencia de oxígeno, y la resistencia aeróbica, que es con presencia de oxígeno. Entonces, teniendo en cuenta lo anaeróbico y lo aeróbico, vamos a encontrarnos con que tenemos lo anaeróbico aláctico, lo anaeróbico láctico y lo aeróbico. Cuando hablamos de lo anaeróbico aláctico, hablamos ¿de qué? De realizar ejercicios, ¿sí? A altísima intensidad, menos a 30 segundos de duración. Lo anaeróbico aláctico tiene una relación directa con un sistema energético que ahora se lo voy a explicar bien. Lo anaeróbico láctico, ¿sí? Es cuando realizamos esfuerzos máximos, pero entre 30 segundos y 3 minutos. ¿Y cuál es la diferencia entre lo anaeróbico aláctico y lo láctico? Los dos son sin presencia de oxígeno, ¿sí? Los dos son a alta intensidad. Lo aláctico es a mayor intensidad que lo láctico. Y el láctico
presenta la acumulación de un residuo metabólico que se llama ácido láctico. Por eso es anaeróbico láctico. En el anaeróbico aláctico, el tiempo de ejecución es tan corto que los niveles de lactato de acumulación son muy bajos. Y por último, el sistema aeróbico, en donde vamos a realizar ejercicios a baja intensidad y más de 3 minutos. Como para entender un poco la resistencia, tenemos que entender los sistemas energéticos. Cuando hablamos de anaeróbico aláctico, hablamos de utilización de energía ¿de quién? De fosfágenos, ¿sí? Tiempo de trabajo menos de 10 segundos, ¿sí? Menos de 10 segundos. Voy a utilizar la fosfocreatina y el PC, me voy a recuperar y lo voy a poder utilizar nuevamente. ¿A qué intensidad? Y lo que hoy se utiliza en los conocidos HIIT, 100, 120, 150, 180% de ese 100%. Por eso tengo que trabajar menos de 10 segundos. Si trabajo un poco por encima de esos 30 segundos, en donde ya estoy en ese anaeróbico láctico, voy a iniciar el trabajo de los fosfágenos, pero ya me voy a meter en lo que tiene que ver con la glucólisis anaeróbica. Luego, entre los 2 a 3 minutos, vamos a tener un mix entre la glucólisis anaeróbica y los sistemas oxidativos, y posterior a esos 3 minutos me voy a meter en lo que serían los sistemas oxidativos. Lo que tenemos que entender, y para eso le voy a mostrar lo que son las áreas funcionales. Cuando hablamos de los diferentes sistemas y de los tiempos, cuanto más tiempo hay, recién vimos las magnitudes de la carga, volumen e intensidad, fundamental. Cuanto mayor intensidad, menos volumen. O sea que quiero correr al 100%, 5 segundos, 10 segundos, menos de 30 segundos. Quiero correr al 80%, puedo correr 1 minuto, 2 minutos. Quiero correr al 60%, puedo correr más de 3. O sea que lo que tenemos que entender es que hay una relación entre los sistemas energéticos, la duración y la intensidad. Para eso nos encontramos con las áreas funcionales, en donde el 100% de lo aeróbico se llama VO2. Entre el 80 y el 100% es lo superaeróbico o umbral. El umbral es ese punto, esa línea, ese equilibrio que está a punto de romperse entre lo aeróbico y lo anaeróbico. Luego tenemos por debajo de ese 70% lo subaeróbico, que ya ahí estaríamos relacionados con el sistema oxidativo y el regenerativo. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que cada área funcional tiene una intensidad y esa intensidad va de la mano del tiempo. Igual tenemos una clase, ¿sí?, de métodos en donde vamos a aprender a aplicar método intermitente, método interválico, lo que hoy es un HIIT. Vamos a trabajar sobre los métodos de la aplicación de la resistencia. Vamos a meternos en velocidad. Cuando hablamos de velocidad, hablamos de realizar algo, ¿sí?, una acción motriz en el menor tiempo posible. Tenemos distintos tipos de velocidad. Velocidad de reacción, como bien vimos, es la capacidad que yo tengo de reaccionar ante un estímulo. Ese estímulo puede ser visual, auditivo, táctil. Acordate que visualizo, proceso, ejecuto, ¿sí? Y eso tiene que ver con la velocidad de reacción. Una vez que se produce esa velocidad de reacción, luego viene la velocidad de desplazamiento, que tiene que ver con la capacidad que tiene el individuo de desarrollar la máxima velocidad en el menor tiempo posible. Y luego tenemos la resistencia a la velocidad, que es la capacidad de poder sostener esa máxima velocidad en el tiempo. Anteriormente, cuando vimos el video de la técnica de coordinación en la escalerita, también vimos un video de trabajos de reacción con estímulos visuales e estímulos auditivos. Y eso tiene que ver con el trabajo de velocidad. Nosotros tenemos que entender que cuando hacemos un trabajo de velocidad lo podemos apuntar, lo podemos direccionar de diferentes formas. Si yo quiero entrenar la velocidad, voy a tener que recuperar luego de cada pasada entre 3 a 5 minutos, o sea, recuperación total.
Si yo quiero entrenar la resistencia, voy a tratar de hacer la mayor cantidad de pasadas para entrenar la resistencia a la velocidad. Entonces, si quiero trabajar la velocidad de reacción y yo hago trabajos largos, lo que voy a hacer es voy a entrar en fatiga. Al entrar en fatiga, seguramente que al momento de querer reaccionar, de querer elaborar esa respuesta, voy a empezar a tener lentitud y voy a empezar a equivocarme. Por eso es tan importante ordenar los diferentes trabajos que vamos a realizar. ¿Qué elementos de velocidad? Podemos tener bandas elásticas que se anclan y me generan un lastre, paracaídas, trineos. Los elementos de velocidad, ¿qué es lo que hacen? Me generan un retardo, me generan como un anclaje que hacen que mi sistema nervioso central se preactive y me permita a mí romper esa inercia, ¿sí? Y poder generar velocidad a pesar de tener ese anclaje, ¿sí? Estos elementos se utilizan para desarrollar la velocidad, para desarrollar la potencia. Y por último, para ir finalizando con la clase, nos vamos a meter en lo que es la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de poder llevar un segmento corporal, tanto articular como muscular, a su máxima amplitud de movimiento. Cuando trabajamos la flexibilidad la podemos trabajar de manera pasiva, de manera estática, o la podemos trabajar de manera activa o de manera dinámica. ¿Cuándo vamos a usar una y cuándo vamos a usar otra? Les voy a poner un ejemplo para que entendamos, ya que es sumamente importante entender que si nosotros hacemos, en la entrada en calor, ¿voy a hacer trabajos de flexibilidad? Sí. Pero, ¿qué tipo de trabajos de flexibilidad voy a hacer? Voy a hacer ejercicios de flexibilidad activo dinámico. ¿Qué significa? Y que yo tengo que agarrar y generar movimientos, pocos movimientos, ¿sí? Para generar una activación. ¿Qué pasaría si yo en la entrada en calor hago ejercicios de flexibilidad pasivos y sostenidos? Lo que tenemos que entender que cuando trabajamos la flexibilidad estamos trabajando sobre los receptores que tenemos en el cuerpo, el órgano tendinoso de Golgi y los usos neuromusculares, en donde esos receptores captan la información, procesan con el sistema nervioso central y generan una inhibición para poder realizar los trabajos de flexibilidad. Si nosotros hacemos esto como entrada en calor, estaríamos generando una inhibición a nivel endocrino que me estaría generando una baja en el rendimiento al momento de realizar el trabajo principal. Por eso es tan importante entender esto. En la entrada en calor, movimientos activos, movimientos dinámicos. Ahora, en la parte regenerativa, en la parte final de la clase, ¿voy a hacer trabajo de flexibilidad? Sí, voy a hacer trabajo de flexibilidad de forma regenerativa y ahora le voy a explicar otra cosita que tenemos que entender que seguramente les va a romper la cabeza porque está fuera de lo que todo el mundo enseña. Cuando hagamos trabajo de flexibilidad al final, lo vamos a hacer de manera pasiva y de manera estática. Bien. ¿A modo de qué? A modo de regenerativo. Pero hay algo que tenemos que entender como profesionales del fitness. Cuando nosotros después vamos a ver en planificación una clase, entramos en calor, tenemos que activar. El trabajo principal es donde se cocina el asado, es donde vamos a cumplir el objetivo principal. Y en la vuelta a la calma es donde vamos a hacer que baje la frecuencia cardíaca y volver ese cuerpo a reposo, lo que llamamos regenerativo, vuelta a la calma. Ahora, ¿podemos trabajar la flexibilidad luego de haber hecho un entrenamiento? No. ¿Y por qué no? Porque como expliqué anteriormente, cuando hago trabajo de flexibilidad, estoy trabajando sobre los receptores, estoy produciendo una inhibición a nivel del sistema nervioso central. Profe, pero ¿y qué sucede cuando finalizo un entrenamiento?
Cuando finalizo un entrenamiento en donde si hice bien el entrenamiento, si respeté todo lo que vengo hablando en esta clase, la persona quedó activada. Frecuencia cardíaca elevada, quedó activada. El sistema nervioso quedó activado. Lleva entre 1 hora y media que esa activación a nivel del sistema nervioso central cese. Por ende, si yo quiero posterior a una clase ponerme a hacer trabajo de flexibilidad, ¿sí?, generando una inhibición, no lo voy a lograr. Los trabajos de flexibilidad se tendrían que hacer 1 hora, hora y media, 2 horas posterior al estímulo de entrenamiento o al otro día. No quiere decir que no haga trabajo de flexibilidad de forma regenerativa, de vuelta a la calma. Me siento, estiramos los distintos segmentos corporales, que cuando veamos planificación le voy a mostrar de qué manera elongar de manera activa, de qué manera elongar de manera pasiva, ¿sí? Y vamos a ver cómo elongar cada grupo muscular. Pero es importante que entiendan que posterior a una clase, posterior a un entrenamiento, lo voy a hacer como vuelta a la calma. ¿De qué forma? De forma pasiva, de forma estática. En la entrada en calor, movimientos de 5 o 10 segundos. En la vuelta a la calma, movimientos estáticos de 20, 30 segundos, como para generar una relajación, ¿sí? Una vuelta a la calma, un regenerativo. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles ejemplos de lo que vimos recién en la parte de flexibilidad. Ejemplos de ejercicios balísticos, ¿sí?, activos, dinámicos, que son los que voy a realizar en la entrada en calor, y ejemplos de ejercicios pasivos, estáticos, sostenidos, que son los que voy a hacer en la vuelta a la calma. Acuérdense que en la entrada en calor lo voy a usar a modo de activación, o sea, poder llevar ese segmento corporal a su máxima amplitud de movimiento y poder llevar el músculo a su máximo esplendor en lo que es la elasticidad. Entonces, en la entrada en calor, ¿qué voy a empezar a hacer? Movimientos, activando las diferentes articulaciones del hombro, activando, ¿sí?, el pectoral, activando los músculos posteriores, tratando de activar el núcleo con rotaciones, con flexiones, activando el tren inferior con flexión de cadera, ¿sí?, activando flexión de cadera, flexión de rodilla, flexión de cadera, flexión de rodilla, flexión de cadera, de rodilla, y generar una apertura, que se acuerdan cuando vimos en la clase de anatomía, es una abducción. Entonces, abro, flexiono, elevro, abro. Estoy activando la flexión, el psoas, el cuádriceps, involucro la articulación de la cadera, de la rodilla, y la articulación de la cadera en una flexión y en una abducción. O vengo desde afuera hacia adentro e involucro una flexión y una aducción, y entonces activamos la articulación de la cadera, activamos los isquios, activamos los cuádriceps, generamos movimientos, 4 a 8 movimientos de activación. ¿Qué hago? Hago que le aviso al sistema nervioso central que prepare el cuerpo para lo que viene, que es el trabajo principal. ¿Bien? Eso en la entrada en calor. Tiene que ver con la movilidad articular, que voy a lograr llevar un segmento corporal a su máxima amplitud, ya sea articular como muscular, y con lo que vimos en la clase de anatomía, de elevar la temperatura de ese líquido sinovial para lubricar las articulaciones. Ahora, finalicé la clase. Vuelta a la calma, tenemos que hacer que baje la frecuencia cardíaca, que el cuerpo vuelva a reposo como cuando empezó la clase. Cuando viene en reposo. Yo genero una activación para entrenarlo lo mejor posible, lo tengo que bajar. Bien, ¿qué tipo de ejercicios voy a hacer? Estáticos, pasivos, sostenidos, 20 a 30 segundos. Estiro los isquios, apoyando el pie en una baranda, estiro los cuádriceps, sostenido, parado en el piso, estiro los dorsales,
de costado, estiro el bíceps, estiro el tríceps, o sea, sostengo 20 a 30 segundos un segmento corporal. Después vamos a ver cuando veamos en planificación, como les dije recién, cómo hacer un fin de clase en donde arranco acostado y termino parado, arranco parado y termino acostado, qué secuencia seguir y de qué manera para hacer esa vuelta a la calma. Pero con este video un poco lo que quería hacer era mostrarles la diferencia entre los ejercicios balísticos, activos, dinámicos y los pasivos, estáticos, ¿sí? Que pueden ser individuales o asistidos, que es cuando ustedes como personal trainer asisten en el estiramiento a sus alumnos. Bien, de esta manera, ¿sí? Llegamos al final de la clase de entrenamiento, en donde arrancamos desarrollando la definición de entrenamientos, y ahí nos enteramos de lo que es un proceso, de los principios de entrenamiento, y vimos la diferencia entre cargas externas y cargas internas, que todas las cargas externas tienen que ver con lo que voy a aplicar en el estímulo de entrenamiento, volumen, intensidad, densidad, frecuencia, duración, y que la carga interna es todo lo que tiene que ver con el medio interno, que el equilibrio de ese medio interno se llama homeostasis. Luego nos metimos en las capacidades físicas, tanto condicionales como coordinativas. El equilibrio lo vamos a ver en la clase de funcional y vimos toda la parte coordinativa. Entendimos que la coordinación es manejada por el sistema nervioso central, que lo que hacemos es ir incorporando, ¿sí?, en esa biblioteca habilidades motoras que son las que me van a permitir luego realizar un gesto de manera eficiente, de manera eficaz. Vimos los elementos de la coordinación, les mostré un videíto en donde vieron cómo es el trabajo de lo que es la reacción, ¿sí?, que es todo lo que sucede en el momento previo a generar el movimiento, y cómo realizar la técnica correcta de coordinación. Luego nos metimos en las capacidades condicionales, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, desarrollando cada una de ellas, sabiendo que cuando veamos planificación vamos a ver una clase pura y exclusivamente de hipertrofia, los factores que determinan la hipertrofia y los elementos, pero hoy vimos los distintos tipos de fuerza, cómo trabajar la potencia, la diferencia entre contraste y transferencia, vimos qué es la velocidad, la definición de velocidad, de resistencia, de flexibilidad. Así que bueno, pasamos por todo lo que tiene que ver con el entrenamiento. Imagínense que todo esto que vimos se compactó en esta hermosa clase, que espero les haya gustado. Ahora a profundizar leyendo el material de estudio y viendo la clase varias veces, y los espero en la próxima clase.